Este video está dedicado a dar algunos ejemplos de transferencia de masa con equilibrio a la frontera. Y vamos a ver dos sólidos que sería lixiviado. Uno es sulfuro de plata y vamos a ver tres diferentes sistemas y hay tres diferentes mecanismos porque las reacciones son distintas en cada caso. Y el segundo ejemplo es la lixiviación reductiva electroasistida de calcoprita. Vamos a ver los métodos que funcionan para extraer la plata de la fase de sulfuro de plata. El primero es la tradicional y es con cianuro de complejante y oxígeno, que es el oxidante, y se forma el cianuro de plata, tiosulfato y dos iones de hidroxilo. El segundo método o sistema es con tiosulfato y tiosulfato de cobre. Ahora, el oxidante es el ion cúprico y el complejante es tiosulfato. Entonces se forma tiosulfato de plata y pues calcosita, o sea, de que sulfuro de cobre. Ahora, en el caso de tiurea, pues nuestra agente oxidante es hierro 3, o sea, férrico, y el complejante es tiurea. Y se forma tiurea de plata soluble, hierro 2 y sulfuro, o sea, más bien azufre elemental. Los métodos que no funcionan, y estos para la plata: bromo, bromuro, yoduro y yodo, tiocionato y ion cloruro. Cada uno de estos forman un sólido con la plata que no se puede lixiviar. Por la formación de sólidos. Ahora, para este modelado, vamos a utilizar el concepto de núcleo decreciente. En esta partícula que tenemos normalmente, pues empieza con sulfuro de plata solo o con otros inertes. Entonces, precisamente en la medida de que se vayan reaccionando los reactivos fluidos, entonces se va saliendo productos fluidos y esto pues esperamos que sea la plata. Pero puede ser, como en el caso de cianuro, pues OH, y deja en su lugar los sólidos productos de la reacción o los sólidos inertes. En la medida de que se va reaccionando la plata o sulfuro de plata en la parte externa de la partícula, entonces donde hay todavía plata empieza a formar un núcleo que va decreciendo con el tiempo. Ahora, los diferentes sistemas, vamos a ver cómo lo podemos poner dentro de este modelo. Tenemos el sulfuro de plata y lo que entra es el oxígeno y el cianuro, en el caso de cianuro. Y lo que sale es cianuro de plata, tiosulfato y pues hidróxido. En el caso de
pues, de tiosulfato, lo que entra es tiosulfato de cobre y pues el cobre se queda en el lugar porque es un sólido y sale el tiosulfato de plata. En el caso de tiurea entra el hierro 3, o sea, el ion férrico, y la tiurea y sale el ion ferroso y el tiurea con plata. Y los productos sólidos que deja en la partícula son en el cianuro ninguno. Todos los productos son solubles. En el caso de tiosulfato tenemos pues la formación de sulfuro de cobre o calcosita. Y en el caso de tiurea tenemos la formación de azufre elemental. Ahora, hay características comunes de los tres sistemas. Lo que es los reactivos entran y los productos salen. Entonces podemos utilizar el mismo modelo de transferencia de masa. O sea, de que tenemos los reactivos que van difundiendo hacia el núcleo donde todavía hay sulfuro de plata y va saliendo por difusión los productos. Entonces, esto es lo que tienen en común. La difusión de reactivos y productos a través de la capa de inertes. Los flujos de reactivos y productos relacionados están relacionados por la estequiometría de la reacción, de cada reacción. Y la reacción únicamente está en la superficie del núcleo sin reaccionar, no está en la zona de difusión. Y hay agotamiento de reactivos y acumulación de productos en la solución. Las reacciones en la frontera son donde hay una diferencia. En el caso de cianuro, tenemos una velocidad, está dictado por una velocidad de reacción que depende de el coeficiente o constante de reacción por la concentración de ion sulfuro y la concentración de oxígeno. Ahora, precisamente el sulfuro es muy poco soluble y esto es lo que determina finalmente la reacción y nosotros podemos poner la concentración de sulfuro que es demasiado pequeño para medir en términos del KPS y de la plata iónica al cuadrado. En el caso de tiosulfato es una sustitución y precisamente el ion cobre o cuproso sustituye a la plata y saca la plata a la solución. Y está dado por un equilibrio que tiene que ver con el KPS de cada uno de los sólidos, el sulfuro de plata y el sulfuro de cobre. En el caso de tiurea, nosotros tenemos la formación en la superficie de un sólido que pasiva o no deja seguir reaccionando la plata, el sulfuro de plata. Entonces, solamente en la medida de que se va disolviendo este sólido tipo jarrocita, con esto está dictado la velocidad de la reacción o del proceso. Ahora, vamos a ver los resultados de modelado. Precisamente
En el caso de cianuración, nosotros ahí tenemos la reacción donde estamos oxidando pues el sulfuro para formar tiosulfato y OH. Y justamente pues podemos ver de que la cantidad de plata libre o plata sin complejar depende de la concentración de cianuro. Y podemos ver de que pues nosotros tenemos esta velocidad de reacción en términos del oxígeno. Entonces, pues podemos prever o de que la concentración de oxígeno que tenemos, pues esto va a influir sobre la cinética. Y precisamente los puntos son los puntos experimentales y tenemos pues lo que pasa cuando tenemos en contacto con aire y la diferencia cuando lo tenemos en contacto con oxígeno. Obviamente el oxígeno es 100% oxígeno y en el aire nada más es 21%. Entonces por eso la velocidad es mucho más rápido con oxígeno. Y también tenemos en el caso de cianuración el efecto de la concentración de plata libre que está dado o controlado por la concentración de cianuro. Entonces, pues esto es el efecto de la concentración de cianuro y vamos desde abajo que tiene muy poco cianuro y podemos ver de que la velocidad es lentísimo. Y vamos arriba donde hay una concentración mucho mayor de cianuro y la velocidad es pues súper rápido. Y justamente podemos poner la concentración de la plata libre en términos de la plata total de que está, pues estamos viendo que está saliendo y lo dividimos entre pues la complejación con las dos reacciones de plata con cianuro. Entonces, con un cianuro y con dos cianuros. Entonces, podemos ver de que precisamente la concentración de cianuro afecta muchísimo. Vamos al caso de tiosulfato, donde vimos de que el constante de equilibrio en la frontera está dado por la concentración de plata total entre la concentración de cobre total. Y esto son la solubilidad en la frontera. Podemos ver de que precisamente si aumentamos la concentración de cobre en la solución de 0.01 molar a 0.015 molar, hay un efecto muy grande. Sí, y este es precisamente, pues, como es el constante que depende de la proporción entre las dos concentraciones al cuadrado, entonces precisamente por eso es tan importante la diferencia. Y podemos ver pues cuál es el efecto de tiosulfato, que bueno, parece ser de que es bastante, pero aquí estamos comparando 0.01 molar de tiosulfato con 0.1 molar, 10 veces más. Y entonces, bueno, dado de que es 10 veces más, no es tanto el efecto que de 0.01 de cobre a 0.015
de cobre más o menos es el mismo efecto. Entonces es mucho más importante el efecto de la concentración de cobre con respecto a la concentración de disulfato. Ahora, con respecto a la tiurea, o sea, de que el modelo, recuerden de que tenemos la formación de un sólido tipo jarrosita en la frontera. Entonces, la diferencia es así muy grande en cuanto a los efectos. Cuando nosotros aumentamos la tiurea desde 0.03 molar, vamos subiendo a 0.1 molar y luego a 0.3 molar la velocidad va bajando. Ahora, esto está relacionado con la formación de este sólido. O sea, de que nosotros tenemos que la solubilidad se reduce, ¿sí? O se disminuye cuando vamos de 0.1 a 0.3 molar de tiurea. Ya cuando subimos a 0.5, que no está mostrado aquí, entonces sí se vuelve a subir, pero tenemos un mínimo. Más en el caso de tiurea, nosotros tenemos el efecto de diferentes porcentajes de sólido. Tenemos 10 gramos por litro, 30 gramos por litro y 80 gramos por litro. Ahora, pueden ver de que justamente la saturación, ¿sí?, de que nosotros tenemos en la superficie causa de que la lixiviación se hace más lento cuando tenemos mayor cantidad de sólidos, porque en el seno de la solución empezamos a acumular los productos y esto reduce la solubilidad, ¿sí? O más bien la fuerza motriz entre la solubilidad máxima en la superficie y lo que tenemos en el seno de la solución. Empiezan más o menos igual, pero en la medida de que pues transcurre el tiempo, se va saturando más rápido cuando tenemos mayor cantidades de gramos de sólido por litro. Ahora vamos a hacer un resumen de los 3 diferentes casos. En el cianuro, el producto de solubilidad en la frontera es el KPS de sulfuro de plata. Y la estrategia para vencer esto o para aumentar la velocidad es 2 cosas. Podemos aumentar la temperatura, entonces la velocidad sube exponencialmente porque el KPS sube o la solubilidad de sulfuro de plata aumenta exponencialmente con la temperatura. Y ya vimos también aumentando el cianuro. En el caso de tiosulfato, nosotros tenemos pues precisamente en la frontera la condición es la diferencia entre el KPS de sulfuro de plata comparado con el KPS de sulfuro de cobre. Entonces, pues tanto en el caso de tiosulfato como de tiurea, se degrada a una temperatura mayor. Entonces, no podemos jugar con la temperatura. Además, en el caso de tiosulfato, o sea, de que los dos KPS, tanto de sulfuro de plata como sulfuro de cobre, aumenta con la temperatura. Entonces, la proporción o la relación entre uno y otro no cambia mucho. Bueno, para el tiosulfato, lo que vimos era de que tenemos que aumentar
la concentración de cobre. Para tiurea, recuerden de que estamos limitados por el KPS de este sólido que se forma en la superficie. Entonces, ¿cómo es nuestra estrategia? Para la tiurea, disminuir la presencia de hierro. En general, podemos utilizar férrico, como lo mostramos en la reacción, pero esto causa la formación de este sólido tipo jarrosita. Entonces, en este caso, nos conviene utilizar otro oxidante que no sea el ion férrico. Ahora, en este caso ya vamos a cambiar a otra fase. Esta sería calcopirita, que es el sulfuro de hierro con cobre. Es una de los dolores de cabeza de la industria de cobre, porque es muy refractario o no reacciona así muy fácilmente. Entonces, precisamente vamos a no oxidar, como en el caso de sulfuro de plata, que tenemos que oxidar el sulfuro. Aquí lo que vamos a hacer es reducir la calcopirita. Esta reducción de calcopirita en primer término afecta el hierro. O sea, aquí dentro de la calcopirita nosotros tenemos hierro 3. Cuando hacemos una reducción de hierro 3 a hierro 2, entonces esto hace de que salga el hierro 2 a la solución y nos quedamos con calcosita, o sea, de que es ya el sulfuro de cobre y H2S. Entonces, bueno, esto normalmente es soluble, ¿sí? Y luego se va saliendo en forma de gas que huele horrible, a huevo podrido. Si seguimos reduciendo, entonces nosotros tenemos que la calcosita con pues el hidrógeno monoatómico que se forma en el cátodo se va hasta cobre metálico y más H2S. Entonces, aquí también vamos a tomar pues las coordenadas esféricas y porque son partículas de calcopirita y utilizamos el modelo de núcleo decreciente. Lo que va dejando en su lugar va a ser el cobre metálico elemental o la calcosita. Entonces, esto estamos seguros, más algún otro inerte que tengamos dentro de esta partícula mineral. Tenemos un problema aquí, como en casi siempre, siempre hay un problema, y es que nosotros estamos agotando, donde hay una reacción, estamos agotando el ion hidrógeno. Precisamente esto es necesario para la reacción, como pueden ver en la reacción, y también para la formación de hidrógeno monoatómico en el electrodo. Entonces, en la medida de que se vaya reaccionando, el ion hidrógeno va formando un perfil, o se va entrando, y el pH, aunque pH de fuera puede ser muy baja, puede ser pH 0, afuera si tenemos 1 molar de ion hidrógeno, pero cerca de la superficie de reacción nosotros tenemos de que
la concentración de hidrógeno se baja a casi cero. Entonces, precisamente, dado de que ya vamos a decir de que es casi neutro, entonces, pues el H2S ya no es H2S, sino es el ion sulfuro que se disocia, el H2S se disocia a ion sulfuro. Cuando el ion sulfuro está en contacto con el hierro 2, se forma un sólido de hierro 2 con sulfuro, o sea, pirrotita. Pero esta bloquea totalmente la entrada de hidrógeno y ya no sigue la reacción. Ahora, como se mencionó anteriormente, lo que nosotros formamos es un sólido. Entonces, precisamente uno puede decir, entonces, ¿cómo sabemos qué tanto forma sulfuro de cobre y qué tanto forma cobre metálico? ¿Dónde lo medimos? Bueno, vamos a poder medir la primera reacción, ¿sí?, con la salida de hierro 2. Entonces, esto precisamente es la gráfica al lado izquierdo. Ahora, a la derecha nosotros tenemos una oxidación posterior y sabemos cuánto es la cantidad de cobre metálico que formamos en la reducción y qué tanto sulfuro de cobre. La forma en que nosotros lo vemos es a partir de la gráfica del lado derecho, que es la salida de cobre en una segunda etapa de oxidación. Precisamente lo que sale así espontáneamente, sí, que es la mayor parte, es cobre metálico. Y el resto de cobre que va saliendo va a ser sulfuro de cobre, calcosita. Ahora, con respecto a la temperatura, podemos ver de que no hay mucha diferencia en cuanto a la reducción. Pero eso es un poco engañoso porque pues, vemos muy poca diferencia entre las diferentes temperaturas. Pero vamos a poder ver el efecto de la temperatura una vez de que oxidamos. Como pueden ver, hay un comportamiento medio raro. En la medida de que sube la temperatura, en un principio sube la cantidad de formación de cobre metálica. Pero llega un momento, cuando estamos a 30 grados y mayor, donde empieza a bajar. Y esto es debido a la reacción parásito para la formación de nuestro agente reductor, que es el hidrógeno monotómico. Y justamente con la temperatura es una reacción que se acelera en un principio a formar hidrógeno monotómico, entonces la reacción es más rápido de reducción, pero en un momento dado también se acelera la destrucción de el monotómico y regresa a hidrógeno gas. Entonces, pues precisamente tenemos que ver cómo maximizamos pues la formación de hidrógeno monotómico sin la recombinación a hidrógeno gas. Y esto precisamente a temperatura ambiente, eso es donde está al máximo.
Ahora, por último, vamos a ver la, el efecto de área de cátodo. Bueno, o el electrodo donde está formando pues el hidrógeno monotómico. Y justamente si nosotros tenemos mayor área de cátodo, hay mayor probabilidad de que nuestras partículas de calcomanita pega con el cátodo y reacciona, porque el hidrógeno monotómico solamente está presente en la superficie del cátodo. Entonces podemos ver de que el efecto de mayor área de cátodo afecta mucho la reacción de reducción. Y esto se ve en la figura a la izquierda. O sea, de que el efecto de, mayor área catódica. Ahora, en la posterior oxidación, bueno, hay un poco de efecto sobre la formación de cobre metálico, cobre elemental. Pero podemos ver de que no afecta mucho, o sea, en cuanto a la cantidad de calcosita, o sea, más o menos se queda igual. Entonces ya con eso terminamos de ver dos ejemplos donde nosotros tenemos pues las reacciones superficiales y el equilibrio superficial que puede afectar la velocidad de la reacción. En el caso de sulfuro de plata, sobre todo estamos viendo equilibrios y en el caso de calcoperita, también la formación de sulfuro de hierro es ah, un, pues un elemento que afecta el equilibrio y el KPS de sulfuro de hierro afecta la velocidad.